Bueno, creo que todos hemos crecido con historias de princesas, príncipes, reinos, reyes. Usted sabe a qué me refiero, a esas historias donde la princesa era rescatada por un príncipe y después se convertían en reyes de un reino y vivían felices para siempre. Todos conocemos algún rey famoso, pero escuche, realmente nosotros, si se pone a pensar, no tenemos mucha idea de lo que es vivir una monarquía. Nosotros lo vemos en las películas, pero nosotros nunca vivimos bajo una monarquía de tener un rey, de saber el honor que debe de recibir un rey. Y yo me puse a investigar un poco acerca de eso. Y algo que llamó mi atención era cómo los reyes estaban asociados con la ostentosidad. Cómo hablar de un rey era hablar de muchas posesiones, era hablar de mucho oro. Y entonces empecé a buscar cuáles eran las coronaciones más costosas a lo largo de la historia y descubrí una muy reciente. Es la coronación del rey Carlos III, el sucesor de Isabel II. Y lo que los periódicos, la BBC decían es que ha sido una de las coronaciones más costosas y más ostentosas de la historia, porque se gastaron alrededor de 100 millones de libras esterlinas, lo que equivale a más de 126 millones de dólares, según la prensa inglesa, en un solo día de coronación. Imagínese que usted tuviera en el banco 126 millones de dólares. A lo mejor alguien de aquí diría, bueno, con eso vivo yo y viven mis nietos y compramos una casa en Acapulco. No, ya no se usa en Acapulco, en Cancún, en Tulum. Y ahí pasamos el resto de nuestra vida sin trabajar. Bueno, pues eso es lo que el rey Carlos III se gastó en un solo día. En un solo día. Ahora, cuando yo me ponía a pensar en esta ostentosidad, yo decía, ¿de verdad vale tanto la pena gastarlo en un solo día? Y había otra pregunta que me invadía y es, ¿de verdad vale la pena gastar todo ese dinero en una sola persona? ¿Sabe que la mayoría del dinero se lo gastó en seguridad, en la carreta de oro y todo eso? Dije, ¿de verdad alguien es tan digno para que gaste tanto? Para que tenga un séquito ahí de gente que lo cuida y gente que va a verlo, ¿de verdad? ¿Ha hecho tantos logros, por ejemplo, este rey, para que sea digno de tanto honor? Y luego recordé una historia en la Biblia del único rey que era digno de todo el honor, de toda la ostentosidad, y que no corresponde a una coronación como esta. Y efectivamente, la coronación del rey más digno de la historia fue la más humilde de todas. Estoy hablando del Señor Jesús. Acompáñeme a verlo en Mateo capítulo 21. En el versículo 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. A este fragmento se le conoce como la entrada triunfal. A lo largo de la historia, la gente le ha puesto este nombre, la entrada triunfal. Si usted recuerda, desde el capítulo 20 hemos visto que él va camino a Jerusalén y que él dice que él es necesario ir a Jerusalén para morir y padecer ahí. Y vemos las últimas lecciones, él todavía sana a 2 ciegos. Si usted va a los otros evangelios, nos dicen que él pasa primero a Betania y visita a sus amigos Lázaro, María y Marta, y pasa un tiempo ahí con ellos. El último tiempo como una comida, una cena de despedida antes de que él parta para la misión más importante de su ministerio, que se iba a desarrollar en Jerusalén. Ahora recuerde que le he comentado que esto se llevó a cabo durante la celebración de la Pascua, porque en la Pascua todos o gran parte del pueblo asistía a Jerusalén a ofrecer los sacrificios. Pero el único sacrificio verdadero, eterno, era el que estaba a punto de ofrecerse cuando este rey entrara. Esta semana, aparentemente, Jesús pudo entrar a Jerusalén entre el día domingo y lunes, es lo que marcan ahí la tradición. Y lo que es importante de esto, relevante, es que la ley marcaba, para todos los que han estado leyendo Éxodo, que al 10º día del mes Abib, ellos tenían que escoger al carnero que iban a sacrificar. ¿Se acuerda de eso? Y es precisamente, no es coincidencia, que ese día probablemente fue cuando entró Jesús como un cordero seleccionado por Dios para ser ofrecido en sacrificio. Esto es increíble. Cuando nosotros podemos ver las cosas que no están ahí, pero que nos viene diciendo la Biblia, nosotros podemos maravillarnos de todo el plan de Dios. Y el plan de Dios era que Él entrara en el día en el que se seleccionaban los carneros para ser ofrecidos. Ahora, a esta semana que va a pasar, se lo conoce como la Pasión de Cristo. ¿Ha escuchado acerca de la Pasión de Cristo? Pues este suceso de la entrada triunfal da inicio a esa semana tan importante para la fe cristiana. Ahora, cuando Él está ahí, antes de entrar, le dice a sus discípulos: vayan a esta región ¿de qué? Id a la aldea que está enfrente de vosotros y tráiganme a la mamá y al pollino. Era la mamá asna y el pollino que estaban ahí amarrados, ¿no? Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué necesitaba entrar en un pollino? ¿Por qué tenía que ser un pollino? ¿Sabe qué es un pollino? Un burro recién nacido. Un burro que no se ha utilizado para nada, o sea, no ha recibido una carga, no ha cargado a nadie ningún peso. Y era ese el que les está diciendo: vayan por ese pollino porque yo lo necesito. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que es algo apartado, es algo santo. La palabra santo quiere decir apartado, que no se usa para otra cosa. Por eso tenía que ser un pollino que nunca había cargado a nadie, y entonces es el que solicita.
Y la pregunta, no sé usted, pero yo cuando leo esto, es ¿cómo sabía que ahí había un pollino? ¿Cómo sabía que en la aldea de enfrente, amarrado, había un pollino? Tome en cuenta que no había un WhatsApp. Hoy ya nos ubicamos y decimos, le mandó un WhatsApp, un inbox. No había eso. No había ni siquiera un teléfono con el cual se pudiera comunicar. No había enviado un mensajero antes, porque es la primera vez que están entrando ahí y le dicen, ve a la aldea de enfrente. Jesús no había estado en ese lugar. Y manda a estos dos discípulos a que vayan por el asna y por el pollino. Y fíjese, yo creo que esto nos enseña, cuando vemos a Jesús que tiene esta seguridad para mandar por el pollino, nos enseña que Él tiene la omnisciencia de saber que ahí estaba aquel instrumento que Él necesitaba. Muchas veces en nuestra vida pasan desapercibidas ciertas situaciones y nosotros no le damos la importancia que tienen, pero a través de esto, lo que Dios nos está enseñando es que Él tiene el control de todo. ¿Se fija? No hay ningún detalle que le pase por alto a Dios. No hay ningún detalle que no esté planeado por Dios. Dios es el soberano de la creación, que Él tiene el orden perfecto y Él tiene todo bajo control. ¿Ha escuchado eso? Dios tiene todo bajo control. Bueno, aquí nos dice que Él tiene todo bajo control. Ahora, con esto le quiero decir lo siguiente. Mire, lo más fácil es decir que Dios tiene el control de todo, pero el ser humano es tan débil que fácilmente cuando tenemos situaciones que no están bajo nuestro control, nosotros pensamos que Dios no tiene el control de eso y empezamos a dudar. ¿No es cierto? Cuando todo va bien, cuando todo le funciona perfectamente, usted dice, sí, Dios tiene el control de todo. Y usted se siente muy espiritual y muy bendecido por Dios. Pero en cuanto se le empieza a descomponer la lavadora, la licuadora, la mujer, se le empieza a descomponer el carro, se le empieza a descomponer todo. Y son tantas situaciones que se te salen de control y que tú no tienes planeadas. A lo mejor usted dijo, bueno, yo tengo planeado qué voy a hacer con mi quincena. ¿A alguien le pasa así? Que usted dice, voy a recibir mi quincena, ya sé, voy a apartar para esto, voy a pagar esto, y ¡pum!, empieza a descomponerse todo. Y resulta que el dinero que va a recibir no le alcanza ni para arreglar los problemas que tiene, ni para vivir usted. Y dice, ¿qué está pasando? ¿Alguna vez ha hecho esa pregunta en su vida? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? La respuesta es que Dios está bajo control, no usted. Dios quería enseñarle, o Jesús quería enseñarle esta lección, esta última lección a sus discípulos. Mire, Mateo, si usted va, ¿cuál es el motivo por el cual escribe Mateo? Es presentar a Jesús como rey, como el rey de los judíos, el rey de los israelitas. Y nosotros hemos visto cómo nos presenta al rey, nos presenta sus credenciales del rey en los primeros capítulos, nos muestra el ministerio público del rey, nos muestra el rechazo al rey, nos muestra el ministerio privado del rey, y en este momento es un giro totalmente, porque ahora él se va a enfocar en la entrada triunfal del rey. Y hasta en la entrada triunfal, si él les había dicho que le era necesario ir y morir en una cruz, imagínense. La pregunta sería, si algo tan terrible te tiene que pasar, ¿aún está Dios en control? ¿No es cierto? Cuando nosotros algo terrible nos pasa, lo primero que preguntamos es, ¿estás aún en control?
¿Sabe que era la misma pregunta que se hacían los profetas? Cuando la nación era abrumada, era conquistada, la pregunta era: Dios, ¿aún estás en control? Y la respuesta que ellos obtenían muchas veces es: volteé al cielo y vi a Jehová en su trono. Cuando nosotros nos preguntamos ante las situaciones: ¿aún estás en control? ¿Aún estás ahí? Solo hace falta que usted pudiera voltear al cielo y ver toda la creación, y ve que aún Jehová, aún Dios, está sentado en su trono. ¿Sabe qué significa eso? Que aún sigue gobernando y controlando todo. Aunque usted no lo pueda entender, aunque a usted se le salga de control todo, esta situación del pollino era como: me va a ocurrir lo más terrible. Van a vivir los momentos más difíciles de su vida, apóstoles. Van a saber lo que es seguir a Jesús ahora. Pero recuerden esto, que aún en el detalle del pollino, vean cómo yo tengo el control. Y mire, es sobrenatural, si usted tuviera animales, no sé si alguien tiene aquí ganado, ¿qué es lo que usted hace con el ganado? Y si tuviera unos pollinos, ¿los dejaría en un lugar ahí al aire libre, amarrados? ¿Sabe que en ese tiempo la gente normalmente metía al animal en sus casas o dentro, en un lugar donde estuviera protegido? Porque no crea que los robos es situación de ahora. No crea que nada más son los chilangos. En todos lados se daba. Entonces el dueño llevaba al animal donde estuviera seguro, pero mire, no es casualidad que el dueño de estos pollinos, de esta asna, los dejara atados ahí, como si estuvieran listos y preparados para que el momento en el que Jesús los necesitaran, ahí está. ¿Sabe por qué? Porque así es Dios. Dios no llega tarde, ni tiene imprevistos, ni tiene plan B. Dios ha provisto todo lo que necesita para llevar a cabo su plan perfecto. Dios ha provisto para nosotros todo lo que necesitamos para nuestra vida, aún eso que nosotros rechazamos. Él lo ha provisto. Y mire, Dios usa los pequeños detalles para su gloria. Nosotros nos enfocamos en los grandes detalles, en las grandes situaciones, en los grandes éxitos, pero Dios hasta los pequeños detalles los está usando para su gloria. Y manda a estos discípulos a que se encuentren ahí y les dice: si lo están desatando y los dueños les preguntan: ¿qué pasó? Imagínense la escena. Usted les va a decir: el maestro lo necesita. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que probablemente los dueños eran creyentes, o lo más seguro es que eran creyentes, que habían escuchado o seguido el ministerio de Jesús, y en el momento en que ellos escucharan: el maestro lo necesita, entonces ellos se iban a despojar de lo que tenían, sin aferrarse a nada. Ese es un seguidor de Cristo, aquel que no está aferrado a nada de esta tierra, ni a su propia vida, y puede ponerla en servicio para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto es lo que hacen esos dueños. Ahora, quiero que se ponga en este momento en los zapatos de los discípulos. Imagínese que usted le digan: oye, ve por un carro aquí por la central y súbete a él, enciéndelo, camina, y si te agarran en la movida, tú di: el maestro lo necesita. Imagínense la vergüenza. Yo iría así como: ¿estás seguro? Esto es real. No puede ir Pedro. Al cabo él siempre se equivoca. Imagínense lo que era para ellos el confiar en las palabras de Jesús. Pero fíjense, ellos fueron y desataron el pollino, y sí les preguntaron:
¡Ey, qué pasó! Imagínense, y aparte nos cacharon. Dicen que vergüenza no es robar, sino que te cachen, ¿no? Imagínense. No, no es cierto, robar es malo, dice la ley de Dios. Pero imagínense ahí ellos. Qué lección para los discípulos el saber que hasta en eso podían confiar en el Señor, que no les estaba mintiendo, que no los estaba engañando, que cuando Él les dijo que iba a morir y que iba a resucitar, que si lo hizo con una instrucción de un pollino, lo iba a hacer con lo que fuera, que si Él les dijo que ellos iban a tener que dar su vida y que ellos después iban a reinar junto con Él, decir, sí es cierto, porque me acuerdo cuando fui por el pollino. Es más, los otros evangelios en la historia paralela dicen que ellos en el momento ni entendieron. Ellos ni entendieron lo que estaban haciendo. Pero qué seguridad saber que estamos bajo las manos de alguien que está en control de todo. Mejores manos que las de usted. Mejores decisiones que las de usted. Y vea, ahí cuando entran en el versículo 4 nos dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto se había profetizado cientos de años atrás, de que cuando el Mesías llegara, no iba a entrar como lo hacen los reyes, sino iba a entrar sentado en un pollino. Pero adivine, nadie se acordaba de eso. Dice en los otros evangelios que los discípulos se acordaron hasta después que este cumplimiento de la profecía lo había llevado a cabo Jesús, que Él iba a entrar así. Ahora, es increíble lo que yo le decía al principio. Los reyes de la tierra, los gobernantes, los presidentes, es más, fíjese, los presidentes son menos que un rey. Y usted ve cómo entran a un lugar con toda soberbia, prepotencia, derroche de dinero. Y usted tiene aquí al único rey de toda la creación entrando de la manera más humilde. Esto rompe los estereotipos que la gente tenía de grandeza. ¿Se acuerda que acababa de hablar de eso Jesús? Y les dijo, el más grande no es el que más manda a los demás, sino el que más sirve. Y Él está entrando a Jerusalén en este pollino cuando la gente esperaba un conquistador del Mesías, cuando la gente esperaba que su rey entrara en un caballo blanco, porque ese era el vehículo que usaban los generales, aquellos que habían conquistado en una guerra, aquellos que tenían un séquito. Imagínense, ellos querían que el Mesías viniera a acabar con la esclavitud que ellos tenían de Roma y que viniera a acabar con los romanos, con un ejército, y en cambio viene con 12 hombres, que muchos de ellos tenían oficios bajos en la sociedad judía, y viene montado en un asno, en un pollino débil, que nunca había sido montado por nadie. Obviamente también iba la mamá, la asna, porque iba acompañando ahí al pollino. Pero dice que había ahí una multitud para recibirlo. Ahora, era muy fácil poder calcular la gente que había, porque la tradición decía que cuando era la semana de Pascua, todos los que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén tenían la obligación de ir y presentar su sacrificio a la capital, porque así lo había mandado la ley de Dios. Pero no solamente ellos asistían, sino que de todas partes del mundo donde estaban regados, el pueblo de Israel acudía a ese lugar y se realizaban alrededor de 260,000 sacrificios de animales. Imagínese esa cantidad de animales asesinados, de animales traídos ahí. Y normalmente
en promedio, podían llegar a presentar esta ofrenda hasta 10 personas. Por lo tanto, se calcula que en ese tiempo, donde vivía Jesús y que estaba en Jerusalén, alrededor de 2 millones de personas acudían a Jerusalén para celebrar la Pascua. O sea, estaba lleno. Y cuando él entra a la ciudad, dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Cuando hacían esto, la gente tendía sus mantos, era una señal de reverencia ante un rey. Ellos quitaban su capa, quitaban lo que traían como para, no pises esto, yo me despojaría de cualquier cosa para que tú no sufrieras. Entonces tendían los mantos. Y la otra cosa que hacían, cuando llegaba alguien en una victoria, un conquistador, alguien que iba a la guerra y volvía, la gente cortaba ramas de palma y las ofrecía y las tiraba al suelo en símbolo de victoria. Y esto es lo que está haciendo el pueblo. Cuando entra Jesús en ese pollino, están dando reverencia como a un rey. Ahora, eso está padre. Hasta que ese rey es crucificado. Indudablemente había algo que les gustaba de este rey. ¿Sabe qué era lo que les gustaba? Que este rey era un sanador. Era un rey que erradicó la enfermedad de casi toda Palestina cuando pasaba. Y la gente se hizo famoso porque era sanador. Este rey todo el mundo lo quiere porque es el tipo que multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 en el desierto. ¿Quién no va a querer un rey así? La multitud estaba contenta con eso. La multitud decía, bueno, solamente te falta exterminar a los romanos, pero yo creo que eso vas a hacer. Es fácil seguir a un rey así, pero es difícil seguir a un rey humilde, que no representa todo lo que el hombre anhela, desea en esta tierra. Un rey que no te ofrece los placeres de tu corazón. La gente estaba ahí y gritaba, Hosana. ¿Sabe qué significa la palabra Hosana? Salva ahora. La gente no solamente le rindió un tributo, no le rindió adoración, sino que le gritaban, sálvanos, sin saber lo que estaban gritando. Salva ahora, decían, hijo de David, el título mesiánico. El pacto decía que de la descendencia de David iban a ser el Salvador de Israel. Es él el que estaban esperando y ellos gritan, tú eres aquel que va a reinar para siempre como le fue prometido al rey David. Tú eres, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta? Bendito el que viene. Y sabe, lo que ellos estaban diciendo aquí es, mira, nosotros sabemos que tú eres enviado del cielo. ¿Se da cuenta? Fíjese lo que la gente está diciendo. Le está diciendo, sálvanos ahora, tú eres el Mesías, nosotros reconocemos que a ti te ha enviado Dios. Usted dice, verdaderamente estos eran creyentes. Verdaderamente estos estaban reconociendo a Jesús, estaban gritándole, estaban ahí. Pero yo le hago una pregunta. Si todo ya estaba hecho,
Si estas personas lo estaban reconociendo como el Salvador, ¿qué pasó con la multitud? ¿Qué pasó con aquellos que gritaban, Hosana, hijo de David, enviado del cielo? ¿Por qué permitieron que lo crucificaran si no era su rey? ¿Quieres saber qué pasó con la multitud que gritaba Hosana? Acompáñeme por favor a Lucas, capítulo 23. Versículo 20. Todo esto ocurriendo en la misma semana. Dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Quiere que le responda la pregunta? ¿Dónde estaban aquellos que cuando entró Jesús montado en el pollino en Jerusalén, decían, Hosana, el hijo de David, bendito? Días más tarde estaban diciendo, crucifícale. Preferimos a Barrabás que este sea nuestro rey. Escuche, ¿por qué? ¿Por qué ese cambio en la multitud? Porque debemos de aprender algo. No todo el que grita hoy Hosana es aquel que quiere de verdad un rey en su vida. Mi estimado, lo más triste que ocurre hoy en las iglesias es que estamos llenos de gente como la multitud de Jerusalén. En nada hemos cambiado. Estamos llenando las iglesias de gente emocional que en el momento alza sus manos, grita, canta, dice, sí, tú eres el rey. Pero cuando se trata de que de verdaderamente Él sea el rey de tu vida, entonces dice, no, crucifícalo. Ellos querían a alguien que viniera a liberarlos de la esclavitud romana, no de la esclavitud de su propio pecado. Ellos querían a alguien que los sanara físicamente, no a alguien que les quitara lo corrupto de su corazón. Ellos querían la parte atractiva del rey, no querían la parte donde Él gobierna sobre nuestra vida. Hermano, querían un rey que trajera gloria a ellos. No ellos darle gloria al rey. ¿Sabe que la promesa era que ese rey iba a restaurar el reino de Israel a su gloria? ¿Y sabe qué ellos querían? Oh, queremos un rey como David, que traiga todas las riquezas a Israel de nuevo, que traiga toda la tierra que nos ha prometido Dios. Y eso es el rey que queremos. Queremos la gloria para nosotros, pero no darle la gloria a Él. Querían prosperidad, pero no ser confrontados con sus pecados. Querían sus deseos egoístas, más bien sus deseos egoístas no permitieron que Él fuera su rey. Mi amado, es una tristeza que hoy pase esto. Es una tristeza que vivamos de esta manera nuestro cristianismo, diciendo, tenemos un rey, pero no queremos que ese rey haga su voluntad en nosotros. Queremos nosotros hacer nuestra voluntad. Jesús es agradable hasta que se alinea a tu voluntad. ¿Se da cuenta de eso? Pero cuando se trata de que tú te alinees a la voluntad de Él, este Salvador se vuelve muy incómodo. Este rey ya no es agradable.
para el corazón humano. Nosotros estamos buscando a Jesús como si fuera la entrada al parque de diversiones. Jesús, vengo a ti y sana a mi familia. Jesús, vengo a ti y prospérame en el negocio. Jesús, vengo a ti como si fuera un mercader que nos estuviera vendiendo algo a cambio de algo. Como si fuera el comerciante de la esquina con el cual usted pudiera regatear. Y no, mi hermano, este no es un comerciante. Este es su rey. No sé si me pueda dar a entender hoy, pero voy a ser brutalmente honesto. Me gustaba eso de Doctor House. Brutalmente honesto. Mi amado, sea que usted reconozca a Jesús como su Rey y Salvador, o usted lo aborrezca, o usted no lo quiera seguir, no importa, Él sigue siendo su Rey. Sea que usted lo crea o no lo crea, Él es su Rey. Y escuche, aunque en Jerusalén entró montado en un pollino, con toda humildad, no crea que así va a ser para siempre. Lea Apocalipsis y dice que Él va a volver. ¿Y sabe cómo va a volver? Como un rey, en todo su esplendor, con un caballo blanco, con un ejército. Y si ese rey en la primera venida no fue su salvador, entonces en la segunda venida será su rey y su juez. Y escuche, lo más increíble de la historia es que Él tiene que entrar con toda humildad porque Él vino a ese propósito a la tierra, a liberar a la humanidad de su esclavitud. Entró humilde como un sacrificio agradable a Dios. Entró sin gloria humana. Porque escuche, no hay humillación más grande para el Hijo de Dios que hacerse hombre. Él vino a vivir la humillación de ser hombre y entregarse por el pecado de los hombres. Pero esto, para el hombre que quiere cosas aquí en la tierra, para el hombre que está atado a las cosas materiales, a lo que tenemos, a nuestra propia vida, a nuestro egocentrismo, esto no importa, ni lo quiere, ni lo desea. Todos queremos el Dios que nos prospere, el Dios que nos sane, el Dios que haga lo que nosotros queremos, el Dios que componga a fulanito, a sutanita. Pero mis amados, ¿cuántos están dispuestos a rendir su vida a este Rey? Rendir su voluntad para que su voluntad se haga en su vida. Esto no es una cuestión de un juego, o no es una cuestión de una religión. Es una religión es una situación de la eternidad. Y mire, nosotros podemos cantarle, alzar sus manos, leer su Biblia, asistir todos los domingos a la iglesia, pero la única manera o lo único que refleja si es su rey o no es la manera en la que usted se somete a su voluntad. Escuche, si usted viene a la iglesia cristiana y usted es el pastor, y usted sirve desde que era niño, viene de cuna cristiana, se sabe toda la Biblia, pero usted no vive en obediencia a Dios, entonces Él no es su rey, usted es su propio rey. Si lo primero que usted pone en su vida como meta es su realización personal y no la gloria de Cristo, entonces no es su rey, usted es su rey. Usted mismo es su rey. Si Él no gobierna su vida y usted hace lo que a usted se le da la gana en todas las situaciones, aún en las difíciles, usted no se rinde a Él en su escasez, en su pobreza, en su enfermedad, si usted no está contrito en decir, Señor, tú gobiernas todo, entonces
El gobierno de Cristo solo está de dientes para afuera, pero no en su corazón. Escuche, la historia dice que los fariseos se molestaron demasiado en que la gente le cantara estas alabanzas de Hosana y que le dijeron: oye, repréndelos, no es posible que te canten estas cosas. Y él dice una frase increíble, dice: si estos callasen, las piedras clamarían. ¿Sabe? La multitud no eran creyentes, pero era tan evidente que el Rey de Reyes había entrado en Jerusalén que Jesús dice: si ellos no hubieran hablado, si ellos no hubieran gritado, hasta las piedras lo hubieran hecho para dar testimonio de la entrada triunfal del Hijo de Dios para venir a salvar a la humanidad de sus pecados. Eso es increíble. Ahora, mi amado, ellos preguntan en el versículo 11 de Mateo 21, dice, bueno, desde el 20, dice que al entrar se conmovió la gente y preguntó: ¿quién es este? ¿Quién es este?, decía la multitud. Había unos despistados, unos que no estaban cantando. Era tanta gente que otros que lo vieron ahí de lejos dijeron: ¿quién es este? ¿Qué diría usted si fue de la multitud que estuvo cantando? Este es nuestro rey, este es el enviado de Dios, el hijo de David. ¿No acababan de cantar eso? Pero mire la respuesta en el versículo 11. Dice, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La emoción del rey les duró 3 patadas. Y a la vuelta de la esquina ya no era su rey, ya era el profeta de Dios. Las emociones no tienen nada de malo. Nosotros somos gente creados con emociones. Nosotros lloramos, yo lloro mucho cuando algo invade mi corazón y veo la gracia de Dios en mi vida. Lloro en las canciones, no tiene nada de malo que se emocione con las canciones, pero escuche, el emocionalismo irracional se convierte en una fe superficial. Si usted nada más está expresando emociones sin razonar que Él es su Rey y Salvador, esa fe se convierte tarde o temprano en superficial. Y escuche, cuando Él no cumpla las exigencias que usted tiene para su Rey, usted se va a ir así y lo va a abandonar. No sé si me estoy explicando. No hay nada peor que crear expectativas altas en la gente y después no cumplirlas. ¿Ha ido a ver una película donde usted generó muchas expectativas y usted iba emocionado a verla y resulta que es un fracaso? Y usted destroza esa película y la critica y habla mal de ella y todo. Ahora, mire, su emocionalismo creó de Jesús expectativas. Ellos mismos se crearon expectativas. Y cuando Él no cumplió sus caprichos, ¿sabe qué? Lo aborrecieron. Mi estimado, ¿está en el cristianismo siguiendo a Jesús por los beneficios que le pueda dar o porque es su Rey? ¿Ha venido al Evangelio con expectativas falsas? ¿Alguien le ha prometido que usted va a ser rico, que no va a tener problemas, que todo le va a ir bien, que nunca se va a enfermar? ¿Alguien lo ha engañado de esa manera que usted sigue pensando así de Jesús y en el momento en que se encuentra con la realidad, usted se decepciona y sabe qué pasa con esa gente? Se va porque era lo que estaban buscando. No estaban buscando a Jesús, estaban buscando algo de Jesús. Y la invitación de Jesús hace más de 2000 años y este día es la misma. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame a mí, no a la bendición. Sígame a mí, no a usted mismo.
abandónese por completo, abandone su voluntad y ceda su voluntad a Cristo. Ese es el llamado para todos. Pero escuchen, a pesar de lo increíble que pudo ser ese día, esta gente tenía un corazón más duro que una piedra. Esta gente estaba viendo al rey entrar, estaba viendo que él iba a traer salvación y adivine qué, como lo dice Juan, ellos prefirieron las tinieblas que la luz. Estaban tan endurecidos en su corazón que ellos preferían morir en su miseria de seres humanos, morir en su corrupción, padecer toda su vida, que entregarle el gobierno de su vida a Cristo. Cuando Jesús está ahí para ser sacrificado, Mateo 23 dice que hay unas palabras donde dice: Jerusalén, Jerusalén, oh, cómo me hubiera gustado reunir a tus hijos. Y dice que Jesús llora por Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque sabía que su rechazo traería consecuencias. Sabía que esa gente estaba tan necesitada, estaban muertos en su corazón, vivos físicamente, pero muertos completamente, porque no podían responder a su único rey. No tenían forma de responder, y él dice: ¿cómo me duele Jerusalén? Porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe qué pasó en el año 70 después de Cristo? El general Tito, romano, sitió Jerusalén por completo. Los acorralaron por más de días, semanas, al grado de que los judíos que estaban allá adentro se quedaron sin alimento. Y dicen los historiadores que ellos empezaron a coser sus sandalias, a meterlas para cocinarlas y podérselas comer, sus zapatos, del hambre que estaban viviendo, de la pobreza. Y en el año 70 después de Cristo entró el general Tito y arrasó con Israel, con Jerusalén, perdón. Y ese día murieron 1 millón de judíos. Y no solamente eso, ellos decían: no queremos este rey, pero tenemos nuestro templo, tenemos nuestra religión, tenemos nuestra manera de vivir. Nosotros nos hemos ganado el favor de Dios, porque nosotros ofrecemos culto, nosotros tenemos eso. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el dolor más grande de esa conquista en el año 70? Que destruyeron por completo el templo en Jerusalén. Lo molieron las piedras. Aquella confianza superficial que ellos tenían, la molieron. Lo que predijo Jesús, que el templo iba a ser destruido porque Él era el mismo templo de Dios, ellos no lo entendieron. Mi amado, ¿cuál es su posición hoy? ¿De qué lado de la multitud está? ¿Del lado que grita: Hosana, bendito, Hijo de David? Que grita: Señor, tú eres nuestro Rey y Salvador, pero no cede de manera humilde su gobierno de su vida. ¿O está del lado de los pocos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador y se rinden completamente a Él y se despojan de todo lo que son y todo lo que tienen para entregarlo por completo al único Rey que es digno? Quiero que medite profundamente si de verdad Él es su Rey o solamente usted dice que es su Rey. Quiero que piense si está buscando a Jesús por lo que usted se hizo de expectativas o realmente lo está buscando por lo que es. Mi amado, porque un día todo estará descubierto y nosotros veremos claramente que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que cuando ese día llegue,
nuestra vida esté sometida a Él. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?